Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que definitivamente marcó la historia de la humanidad, porque su protagonista la dividió en dos, antes de él y después de él. Al margen del cariz religioso, el pensamiento de Jesús yo creo que permeó prácticamente a todo el planeta, a todas las sociedades del planeta, particularmente a la civilización occidental. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades, alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y decía que este acontecimiento fue determinante porque el pensamiento de Jesús y la aparición de Jesús en la historia determinó que todo lo que ocurre a partir de ese momento se data justamente teniendo como punto de partida su nacimiento. Entonces por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Entendiendo además que en la antigüedad cualquier hecho, cualquier acontecimiento simplemente se databa partiendo del rey que en ese momento mandaba y del año en el que ocurrió el evento. Entonces por eso decían en el 15º año del reinado de Tiberio, por decir algo. Pero después, o cuando nació Jesús, a partir de ese momento sí fue antes de Cristo o después de Cristo. Tanto que inclusive los judíos, después de mucho tiempo, entendieron que no podían estar al margen de esa datación. Entonces ellos dicen antes de la era común, pero nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Obviamente esto tiene sentido en la civilización occidental, porque sociedades como la musulmana, como la china, regularmente tienen como punto de partida eventos que son determinantes para ellos. La égira de Mahoma, por ejemplo, para los musulmanes. Y con esto, pues esta es la muestra de un botón. Pero resulta que Jesús, que supuestamente nació el 25 de diciembre, ya se sabe, a ciencia cierta, que no nació un 25 de diciembre. Simplemente, cuando el incipiente cristianismo todavía tenía que luchar con las tendencias supuestamente paganas, pues con los dioses paganos, resulta que las fiestas de esos paganos, que llamaban pues, eran fiestas de mucha antigüedad, que se hacían desde hacía cientos de años. Y de buenas a primeras aparece este movimiento arrollador que es el del cristianismo, que pretende cambiar todas esas cosas, pero es imposible acabar con esa tradición. Lo que hizo la Iglesia fue que empezó a determinar o a detectar mejor aquellos eventos que tenían tanta antigüedad y como no los podían cambiar, como no los podían erradicar, simple y llanamente lo que hicieron fue empezar a acomodar sus propias festividades, sus fechas importantes, que se correspondían con aquellos eventos que daban lugar a esas fiestas ancestrales. Simplemente los empezaron a acomodar ahí. Para el nacimiento de Jesús ocurrió algo bien interesante. Resulta que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, o sea, el día más corto y la noche más larga. Para nosotros los que vivimos en zonas ecuatoriales es imperceptible. Sabemos que en diciembre el sol o la noche aparece por ahí a las 6:10, 6:15 de la tarde. Pero para los países con estaciones, obviamente que es muy evidente que se alarga la noche y se acorta el día, porque anochece más temprano y la noche se hace mucho más larga. Para ellos, la idea era que definitivamente la oscuridad le ganaba a la luz, le estaba ganando a la luz. Y de ahí, por ejemplo, lo que conté de Halloween, que aquella noche en esa fiesta salían unos espíritus, entonces prendían luces por todas partes para combatir la oscuridad, y se llegaba justamente al 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga, y había que acabar con esa oscuridad. Pero a partir de ese momento empieza a alargarse el día, y los romanos, los griegos lo tenían con Dionisos, creo que los egipcios con Horus, no recuerdo cuáles otras deidades,
ubicaban sus nacimientos el 25 de diciembre, una fecha supremamente especial, muy cercana al solsticio de invierno. Y entonces los ubicaban ahí porque ellos eran portadores de luz. Se suponía que ellos debían vencer a la oscuridad. Y en ese contexto trajeron un dios los romanos de Oriente llamado Mitra. Mitra se suponía que era el portador de la luz. Y entonces en honor de él instituyeron una festividad que se llamaba la fiesta del sol invicto, el día del sol invicto, que nacía en ese día, Mitra. Y en ese momento se celebraron unas fiestas llamadas las Saturnales. Las Saturnales eran además unas fiestas orgiásticas en las que todo el pueblo participaba, era rumba porque ya la luz estaba venciendo a la oscuridad. Entonces esas fiestas orgiásticas, en ellas se daban todos los excesos habidos y por haber. Inclusive había un señor que llamaban el Señor del Caos. El Señor del Caos era regularmente un esclavo al que le daban ese día licencia para que hiciera lo que quisiera y lo nombraban rey. Y los amos de esos esclavos debían convertirse en servidores de ese rey. La diferencia era que cuando terminaba el día, a ese que habían elegido rey le cortaban la cabeza, así de sencillo. El Señor del Caos. Entonces, para poder contrarrestar esas fiestas orgiásticas, se determinó entonces que el nacimiento de Jesús se superpusiera a este nacimiento de Mitra. Y como Mitra era el sol invicto, cuando llega Jesús dicen que Jesús es la luz del mundo. No es el sol invicto, sino la luz del mundo. Y entonces ubican su nacimiento ahí. Pero obviamente que eso en principio no era aceptado, pues apenas obvio. Cientos de años de tradición no la iban a acabar en cuestión de unos pocos años. Tardó mucho tiempo y por ahí en el año 326 se incluyó el nacimiento de Jesús porque durante todo este tiempo se celebró el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pero obviamente para ese grupo reducido de cristianos. Pero fue ganando mucho espacio después del edicto de Milán del año 313, cuando por orden de Constantino se dejó de perseguir a los católicos. Y en el 326, hacía un año, se había celebrado el concilio de Nicea, que ya le daba cuerpo dogmático a la nueva religión cristiana. Y justamente en ese momento también estaban embarcados construyendo la catedral de San Juan de Letrán, por ejemplo. Entonces estaba muy en boga el cristianismo y entonces ese año incluyeron en el calendario litúrgico el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y por allá en el año 354 el Papa Liberio ya lo declaró fiesta oficial, en el año 354. Pero apenas hasta el 405, porque en el 381 hubo otro hito para la cristiandad, y fue que en ese momento realmente la religión cristiana se convirtió en religión oficial de Estado, el edicto de Milán del emperador Teodosio. Y ese mismo Teodosio entonces en el 405 codificó todos los rituales que habrían de hacerse, obviamente en combinación con la iglesia, para celebrar el nacimiento del niño Dios, que era una novedad. Para el 506 se convirtió en fiesta de precepto, es decir, que ya era obligatorio. Y en el 526 no solamente fiesta de precepto, sino que se convirtió en una fiesta universal y civil. Recordemos que en aquella época realmente el nacimiento de alguien no era tan trascendental. Y entre los cristianos particularmente no celebraban esto, sino que celebraban las muertes de los santos. La concepción no era tan importante, pero en el caso de Jesús obviamente que adquirió una enorme relevancia. Entonces por eso justamente ese nacimiento de Jesús se constituyó como en una fiesta oficial. Pero la realidad de todo esto es que Jesús no nació ese día, como venimos diciendo, sino que de acuerdo con unos cálculos que han hecho los estudiosos, exégetas, bueno, todos los especialistas en esto, han concluido en que Jesús nació en una fecha distinta. Sin embargo, al parecer, de acuerdo con los cánones, casi que se pone a nacer a Jesús el 25 de diciembre, y lo explican de esta manera. Unos textos encontrados en Qumran, de ahí lograron sacar que el cuerpo sacerdotal de los judíos tenían durante todo el año
turnos en los que debían estar constantemente en el templo durante varios días. Prestaban el servicio en el templo como sacerdotes. Y resulta que ahí, en esos textos, encontraron que Zacarías, el padre de Juan Bautista, de Juan el Bautista, estaba de turno en aquella época entre octubre, finales de octubre y principios de noviembre, cuando le fue anunciado por el ángel Gabriel que habría de ser padre, sabiendo que él y su esposa ya eran prácticamente unos ancianos. Él decía, eso no es posible. Cuando él les dijo, aquí como un paréntesis, cuando él le dijo al ángel, no, eso no es posible, mi mujer está muy vieja y yo también. El ángel le dijo, por no haber creído te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. Y se quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista, y cuando ya lo recibió pudo volver a hablar. Pues bien, eso fue en octubre, noviembre. Por lo tanto, se supone que a partir de ese momento ya Isabel estaba embarazada, la señora de Zacarías. Y cuenta el Evangelio que María fue a visitar a Isabel cuando Isabel tenía 6 meses de embarazo. Y cuando ella fue, más o menos se asume que por los lados del 25 de marzo, más o menos. Pues resulta que cuando ella llegó donde Isabel, llegó a contarle que iba a ser madre, es decir, que el ángel le había anunciado que sería madre. Se lo acababa de anunciar. Isabel tenía 6 meses de embarazo. Pues resulta que, haciendo las cuentas, el hijo de Isabel nació el 19 de junio, por esa época de junio. Por lo tanto, si María llegó el 25 de marzo, más o menos, que en esa fecha se celebra esa natividad, la anunciación. Entonces, resulta que si se lo anunció el 25 de marzo, el hijo de Isabel nació en junio, se supone que entonces el hijo de María nacería en diciembre. Hasta ahí, pues las cuentas podrían dar muy bien. Se supone entonces que nació en diciembre. Según esto. Pero con todo y ello, es muy difícil de creer. No sé qué tanto se hizo lo posible por acomodar las fechas que dieran de acuerdo con la necesidad que en ese momento tenía la iglesia de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Sin embargo, hay otros elementos que dicen que eso fue muy improbable, porque justamente, no recuerdo, de eso creo que habla Mateo y creo que habla Lucas también, los evangelistas, que cuando nació Jesús, pues resulta que unos pastores, dice el texto, acampaban al raso con sus ovejas. Es decir, estaban en el campo con sus ovejas. Y que se les apareció el ángel y les dijo, ha llegado el Salvador del mundo. Vayan, salúdenlo. Palabra más, palabra menos. Ellos emprendieron el camino hacia la supuesta cueva en la que nació Jesús, que entre otras cosas hay documentos para afirmar que no nació en una cueva, sino que en aquella época muchas de las casas se construían empotradas en la montaña y se hacían en la roca. Y regularmente, aunque no fuera en la montaña, hacían 2 habitaciones. Una en la que dormía toda la familia, en un salón grande, todos dormían ahí, con una cocina y pare de contar. Y en la parte de adelante o en la parte de atrás dejaban un espacio especial para guardar sus animales en las noches. Y más que una cueva, entonces era un establo. Ahora, si se tiene en cuenta que pudo ser una casa construida en la roca, contra la roca, se podría llegar a pensar en una cueva. Pero regularmente, y en ninguno de los evangelios se dice que fuera cueva, sino establo. Y entonces se asume que cuando José y María llegan ahí a Belén, no encontraron en dónde alojarse, a pesar de que tenían conocidos, porque era un momento en que
todos los que habían nacido en Belén tenían que estar allí para aquel famoso censo que había ordenado Augusto y que estaba ejecutando el gobernador de Siria, que era el que mandaba en esta región, el gobernador Quirinos. Entonces, al no encontrar un espacio decente o una posada o un hostal, simplemente llegaron a un establo y se acomodaron ahí, en ese establo. Obviamente que se tendría que entender que en ese establo debían estar con permiso de los dueños de la casa. ¿Quiénes serían los dueños? No se sabe. Entonces, aquellos pastores que estaban supuestamente al raso, vinieron a los que pues el ángel les dijo, hoy os ha nacido el Salvador del mundo, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que es la frase que conocemos tradicionalmente. Ellos se vinieron a visitar a Jesús. Y vinieron, lo adoraron, lo que ya suficientemente conocemos. Pero entonces ahí es donde está el problema, y es porque, de acuerdo con lo que dicen los especialistas, era imposible que los pastores estuvieran en esa época del año en el campo. Resulta que era pleno invierno. Si es diciembre, pleno invierno. Y si pleno invierno, una temperatura bajísima, recordemos que es una zona desértica, en la que la temperatura en el día puede alcanzar cotas de 45, 50 grados. Y en la noche, precisamente porque no hay una cobertura de nubes, sino que es un cielo absolutamente despejado, porque no hay evapotranspiración pues, que se dé para que se puedan aparecer las nubes. El cielo es límpido, absolutamente límpido, sin una nube. Por lo tanto, no se retiene el calor. Como no hay nubes, no se retiene el calor y se enfría demasiado la tierra. Eso explicaría por qué en el Sahara en el día pueden ser 50 grados de temperatura y en la noche puede alcanzar grados -0 en el mismo sitio. Pues algo parecido ocurre allí. Por lo tanto, la temperatura no daba para que pudieran estar en el campo, sino que todos los semovientes, cuando hablo de semovientes englobo pues más bien pues las ovejas, en fin, debían estar estabilizadas, no podrían estar en el campo. Y con esto entonces lo que nos quieren decir los especialistas es que es imposible que Jesús hubiera nacido en esa época, en diciembre, sino que nació en una época diferente, para que aquellos pastores pudieran estar en el campo. Eso significaría que él nació fue ya entrada la primavera, o entre primavera y verano, pero no justamente en invierno. Sin embargo, los cálculos que se hacen por parte de la Iglesia sí darían para pensar que nació en diciembre, pero no necesariamente el 25 de diciembre. Así las cosas, pues, es imposible determinar desde esta perspectiva realmente cuándo nació Jesús. Sin embargo, la tendencia afirma que pudo haber nacido empezando a la primavera por allá en el mes de abril. Otros se aventuran a decir que fue más o menos el 20 de mayo y extienden las posibles fechas hasta 20 de agosto, algo así por el estilo. Pero la más creíble y que más o menos se podría acomodar de cierta manera teniendo una flexibilidad en los tiempos, podría ser en el mes de abril. Cuando digo flexibilidad en los tiempos es que si hablamos de que Zacarías estuvo más o menos en la última semana de octubre, y estuvo una semana, que eso era el turno que debía cubrir cada uno, pues hablan de octubre-noviembre, podría ser finales de noviembre. Por lo tanto, habría que correr el nacimiento del Bautista, que pudo ser en julio o llegando a agosto. Es decir, aquí hay fechas tentativas, mas no hay la certeza de que fueran exactamente esas fechas a las que estoy aludiendo, de las que más o menos afirma la historia, en las que realmente se hubieran dado estos acontecimientos. Por lo tanto, debería extenderse un poco más, porque si en ese caso entonces María no llegó allí el 25 de marzo, sino que fue después, aunque la fiesta universal siga siendo el 25 de marzo. En fin, todo da para pensar que Jesús pudo haber nacido más o menos en el mes de abril, si nos remitimos a aquel acontecimiento de los pastores, algo que no se puede discutir,
y por lo tanto, siendo ese elemento una prueba a favor de que no nació el 25 de diciembre, sería creíble que fue más o menos en el mes de abril. Eso es en lo que han confluido quienes han estudiado este tema. Casi todos llegan a afirmar, eso fue en el mes de abril. Sin embargo, para la humanidad fue el 25 de diciembre. Fecha por demás demasiado hermosa e importante, porque justamente cuando él nace en competencia con Mitra, el sol invicto, nace Jesús, que es la luz del mundo. Se quedó ahí. Y desde el siglo XII es una fiesta universal. Y es la más popular de Occidente. Y no es para menos. Porque ese personaje partió la historia en dos. Y no específicamente me remito exclusivamente a lo religioso, sino que me remito a la historia universal. Jesús la partió en dos. No sé qué piensen ustedes. Les dejo la historia aquí. Y en el próximo capítulo les voy a contar algo muy interesante que está relacionado con esto. Pero será en el próximo capítulo. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta historia. Si es así, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Como siempre dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Bien, nos vemos en el próximo capítulo, que será otro cuento. Chao.